Buenas tardes, muchachos. Me alegra volver a saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a hacer esta presentación para ilustrar un poquito la segunda actividad que entregaré el próximo miércoles 12 de agosto y tiene que ver pues con el tema que venimos trabajando, que es con la tragedia pasajera, pero ya desde un punto de vista más descriptivo de la química de la gasolina. Entonces espero que les sirva y si no, pues estaré atento a cualquier inquietud. Primero, pues, ¿qué es la gasolina como tal? ¿De dónde sale? Todos nos han dicho que la gasolina viene del petróleo, pero resulta y pasa que el petróleo es, bueno, ¿de dónde sale? Todos hemos visto, hablado en algún momento, que viene del subsuelo, que hay varias formas de extracción, principalmente dos hoy en día, una que es el bombeo, que es la tradicional, y otra es el famoso fracking. Ya hemos visto que tienen consecuencias ambientales, principalmente por contaminación de suelo y agua. Sin embargo, la humanidad al momento no ha encontrado una fuente de energía tan fuerte como el petróleo, incluso por causas políticas, porque quienes son los dueños del petróleo en el mundo son las grandes potencias. Entonces, pues eso genera poder y mientras genere poder, pues lo ambiental va a quedar muy relegado. En ese sentido, extraer gasolina, no solamente llenar barriles y carrotanques, sino transportarla por medio de lo que se conocen como oleoductos hasta las plantas de refinería. Aquí en Colombia hay una planta de refinería de bueno, hay varias, pero la principal es de Ecopetrol, queda en Cartagena, y allí lo que hacen es separar los principales componentes del petróleo, que son los que aparecen ahí, algunos nombres como raros, pero bueno, todos estos componentes a su vez se vuelven a separar, se vuelven a procesar para obtener muchas cosas, desde plásticos en adelante, ¿cierto? El gas también que usamos para los vehículos, para las casas, la CPM, la gasolina, lubricantes para todo, y lo más pesado que es el asfalto, pues lo usamos para hacer suelos, bueno, etc. Entonces, esto es básicamente lo que se hace en una refinería. Jugar con el petróleo, con los, ¿cómo se llaman? Puntos de ebullición de sus componentes y separarlos. Al separarlos, vamos a tener unos compuestos pesados y unos compuestos ligeros. Dentro de los compuestos ligeros se encuentra la gasolina, ¿sí? Y ya sabemos que su uso principalmente es como combustible. Bueno. Cuando hablamos de que la gasolina es un combustible, tenemos que hablar de una reacción química que es la combustión. La combustión es la reacción de cualquier sustancia con oxígeno. En este caso, la gasolina, como lo dice en la lectura, cuyo principal componente de calidad y de interés es el octano, el isooctano, al reaccionar con oxígeno en estas proporciones va a producir dióxido de carbono, vapor de agua y energía. Y esa energía es la que nos hace mover vehículos, aviones, máquinas, etcétera. Esta es la reacción química ideal de la gasolina. Sin embargo, en la guía les menciono con esta imagen que la gasolina no viene solo isoctano, trae otros tipos de componentes, incluso hasta plomo, azufre, que nos hace generar otro tipo de sustancias tóxicas, por lo cual los exhaustos de los vehículos son muy tóxicos y contaminantes para el medio ambiente. Si la reacción química solo produjera agua y gas carbónico y energía, no sería perjudicial para nada. Pero el problema es que no solamente eh, produce eso, sino otras sustancias, empezando por el monóxido de carbono que lo hemos mencionado en clases, mata, ¿sí? El que causa la famosa muerte dulce porque llega muy rápido a los niveles de toxicidad sin que nos demos cuenta, nos desmaya y hasta luego. En nuestra reacción química, aparte de la gasolina y aparte del oxígeno que lo encontramos en el aire, necesitamos una chispa, ¿sí? Hagamos de cuenta la estufa, ¿sí? La reacción química de nuestra estufa a gas es prácticamente lo mismo. Tenemos un combustible que es el gas, tenemos aire y tenemos el encendedor o el piloto de la estufa para generar la reacción que nos da calor. En el caso de los motores no nos va a dar calor, sino nos va a dar movimiento. ¿Cómo funciona un motor?
Aquí tengo un motor de 4 tiempos, hay motores de 2 tiempos, hay motores diésel. Bueno, este es el más sencillo, el que hoy en día funciona. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es el famoso cigüeñal, que es el que transmite el movimiento que se genera a partir de la energía química que está acá. Un movimiento que después es transmitido a las ruedas del carro por diferentes mecanismos, pero no nos vamos a enredar con ese cuento. Acá sí necesitamos entender lo siguiente. Hay un proceso de admisión, donde aquí, ¿qué va a ingresar a esta cámara de combustión? Los reactivos químicos. En el motor, ¿cuáles son los reactivos químicos? La gasolina y el oxígeno. ¿Y de dónde sacamos el oxígeno? Del aire. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que acá debe haber otro aparato que me haga esa mezcla de agua, perdón, de gasolina y aire, ¿cierto? Para tener oxígeno y gasolina. Hay unos que se llaman inyectores que ya con un computadorcito dice tanta gasolina con tanto aire y lo pasan acá. Y hay otros que son los carburadores que también mecánicamente pasan y hacen la mezcla de gasolina y de aire. Esa mezcla llega acá y esto en su proceso de movimiento sube y comprime esa mezcla y por acción de una chispa que se genera acá. Eso es lo que conocemos con una bujía. Quienes sepan algo de vehículos saben que la bujía tiene un papel fundamental que es producir la chispa, la ignición. Entonces, al producir esa chispa y con esta compresión, ¿qué va a pasar acá? Reacción química. Y como vimos anteriormente, los productos de la combustión principalmente son gases. Esos gases se calientan, se expanden y generan un impulso hacia abajo que hace que esto, ¿sí?, se baje, que este pistón baje y haga mover el cigüeñal de esta forma. Ese movimiento continuo hace que nuevamente suba y al subir, ¿sí?, estos gases van a salir por el tubo de escape, que es lo que después va a dirigirse al exhausto. Este movimiento vuelve a iniciar acá, vuelve a entrar mezcla de aire y gasolina, vuelve a comprimir, chispa, expande, saca gases, vuelve y ese es el funcionamiento de un motor. Por eso todo el tiempo está porque esto sube y baja, sube y baja. En términos químicos, hay una energía que se produce acá, ¿cierto? Eh, ¿A raíz de qué? De la expansión de estos gases que se producen de la reacción química, ¿sí? De esa reacción química. Hace que esto baje, suba, y es lo que pasa. Mecánicamente, físicamente, hay mucho más que ver por los movimientos que hay en el motor, pero es algo muy complejo. Pero en términos muy generales, este es el funcionamiento de un motor. Bueno, vamos a hablar de la actividad de los hidrocarburos. Para quienes estuvieron en clase presencial en principio de año, alcanzamos a ver que los hidrocarburos son sustancias químicas, principalmente del petróleo, que contienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno, ¿sí? Y que su átomo fundamental es el carbono y la unión de carbono y carbono y carbono. Esos son los hidrocarburos. Y nosotros tenemos una clasificación que son los de cadena abierta y los cíclicos. Vamos a mirar los cíclicos, que son los cerraditos, donde cada esquinita está representada por un átomo de carbono. Y recuerden que cada átomo de carbono puede tener 4 enlaces. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del átomo de carbono. Puede tener 4 enlaces para completar su octeto. Espero que no esté hablando en otro idioma, sino en el lenguaje químico que alguna vez vimos en nuestras clases presenciales. Estos son los famosos hidrocarburos cíclicos. ¿Listo? Y los aromáticos, que acá, como el benceno, también son cíclicos, pero que contienen la molécula de benceno. Eso es lo que caracteriza a los aromáticos. Y entre los hidrocarburos alifáticos o acíclicos o de cadena abierta tenemos los lineales y los ramificados. Si miramos la estructura podemos sacar una conclusión sencillita, ¿no? Lineal, lineal, lineal y ramificado, como una ramita, un arbolito, que de algunos de sus carbonos sale otro. ¿Listo? El prefijo iso quiere decir que el butano puede ser lineal o de esta forma. Puede tener varias estructuras, pero con la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno. ¿Listo? Esto es sencillito, esto no es tan complejo, lo estamos flexibilizando hasta donde da, pero pues hay que echar memoria. Ahí les coloco en la guía un ejercicio muy sencillo
que es cuántos y qué tipos de átomos tienen dos moléculas. Creo que les hablo del heptano y del isooctano, que son componentes de la gasolina. Aquí este no es ninguno de los dos, es un ejemplo. ¿Qué tipo de átomos tiene esta molécula? ¿Sí? Si ustedes miran, esta molécula contiene átomos de ¿qué? CH. Ustedes van y buscan CH en su tabla periódica y no encuentran nada, porque CH no existe como átomo. Tenemos átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Esos son los tipos de átomos. ¿Y cuántos? Pues contamos. Recuerden que los inteligentes acá, al lado del átomo, no colocamos nada y entendemos que es uno. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono. ¿Cuál de estas dos opciones es? Pues cualquiera de las dos, porque tiene las dos opciones dice 11 átomos de carbono. ¿Y cuántos de hidrógeno? Entonces, este numerito indica que son 3 de hidrógenos unidos acá, 2 acá, 2 acá. Contamos. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21 y 24 hidrógenos. Por lo tanto, serían 11 de carbono y 24 de hidrógeno. Ese es el ejercicio que tienen que hacer con las dos moléculas, no es complicado. Ahora, ¿qué representan estas lineecitas? Eso es química general vista del año pasado y este. Pero yo les recuerdo porque somos buena gentes, porque hay pandemia, ¿cierto? El carbono, carbono, eso es lo fundamental, cadenas de carbono. Entonces esa lineecita representa un enlace, una unión entre este átomo de carbono y este. Esta entre este y este. Esta entre este y este. Este átomo de carbono se une a este átomo de carbono, a este átomo de carbono y a este átomo de carbono. ¿Sí? Cada lineecita es la unión carbono-carbono. ¿Está claro? Espero que sí. Bueno, dejo la presentación hasta ahí. Cualquier duda, por favor, pregúntenme, ¿sí? Recuerden que esta es para el 12 de agosto del próximo año. Cuidarse es responsabilidad de todos, muchachos. Es una cuestión ya cultural. Esto va a durar tiempito y mientras encontramos vacunas y la política deja que llegue la vacuna a toda la población, pues cuidarnos con los saludos a distancia. Hay que hay que ser fraternos, pero ya no desde lo físico, sino desde lo consciente, desde lo humano. Estornudar, cubrirse con el antebrazo, nada de las manos, nada de eso. Si tenemos gripa, ¿para qué salimos? Quémonos en la casa. Y lavémonos las manos. ¿Por qué? Porque como ustedes dijeron, el jabón deshace la capa de lípidos que tiene el coronavirus a su alrededor, lo mata, entre comillas. Entonces, hay que cuidarnos. Cuidarnos es un acto de amor con nuestras familias, con nuestros amigos y principalmente con uno. Entonces, muchachos, espero que sigan cuidándose. Cualquier duda me buscan y nos seguimos charlando.